Muy buenos días, jóvenes profesoras y profesores que asisten a este evento. Vamos a dar inicio a estas jornadas académicas en el marco, digamos, de los festejos del Día del Estudiante. La dirección de la facultad les da la bienvenida y vamos a iniciar el día de hoy con una conferencia de la maestra Annelies Aragón Jiménez, pero antes vamos a pedirle al director de nuestra facultad que nos dirija un mensaje que nos pueda, digamos, ambientar con relación a estas jornadas que hoy iniciamos. Bien, compañeros, estudiantes, profesores de la facultad, simplemente para hacer mención que, como en otros años, desde hace muchos años, ya no sé cuántos años, pero sí hace bastantes años, hemos buscado en estas fechas distinguirnos del resto de las facultades, no sé si para bien o para mal, pero lo hemos hecho así, distinguirnos del resto de las escuelas y facultades donde se suele festejar únicamente este día del estudiante o esta semana del estudiante con una fiesta o con bañarse los estudiantes y demás. Hace muchos años aquí en la facultad decidimos festejarlo de manera diferente, que esta semana fuera también una oportunidad para que se realizara un conjunto de actividades académicas y los alumnos también, en el marco de esta celebración, además de los festejos propios de la naturaleza de los jóvenes, tuvieran la oportunidad de tener acceso a actividades de orden académico. En esa idea, junto con la sociedad de alumnos de la facultad y con la colaboración muy especial de maestras y maestros de aquí de la facultad, y particularmente de Betty, de Blanca que está aquí, de Mariol, y se me escapa Normalicia también, y de otros compañeros, profesores, hemos diseñado este programa de actividades que realmente es una actividad muy modesta porque está organizada con compañeros de la propia facultad, pero que tiene en esencia o el espíritu de esta semana o de estas jornadas es que los alumnos tengan la oportunidad de conocer de viva voz la experiencia de otros compañeros que son o que han sido estudiantes igual que ustedes y que han transitado por rutas un tanto diferentes porque han aprovechado las oportunidades que da o participar en los programas de movilidad o en los programas de verano, o porque siendo estudiantes egresados de la facultad han incursionado en los posgrados de la propia facultad o otras facultades. Entonces es una experiencia que nos parece que es valiosa y conveniente que ustedes la conozcan y se preparen mentalmente también para aprovechar esas oportunidades que están ahí y que a veces solamente falta aprovecharlas, mentalizarse y pues tomar una ruta, si no similar, parecida a la que han seguido sus compañeros. En estas semanas pues ustedes han visto publicado el programa, se tiene contemplada hoy la participación de la maestra Annelies Aragón, luego tenemos también la participación de estudiantes de verano y movilidad, que esa va a ser el día de mañana y pasado mañana, la presentación del libro de un maestro de la facultad que está aquí con nosotros. Por cierto, el doctor José Mateo Bastidas, que nos va a hacer el favor de presentarnos su libro el día jueves de esta semana. Se tienen contemplados otro tipo de actividades también. Por cierto, mañana vamos a recibir formalmente un donativo que nos hizo una empresa dedicada a la elaboración y producción de software y que nos ha donado a la facultad un sistema de software orientado fundamentalmente a su uso en la contabilidad
que seguramente va a ser de mucho provecho, digamos, para la comunidad estudiantil y para los mismos profesores, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho lo anterior y agradeciéndoles a todos ustedes su asistencia, pidiéndoles que inviten a sus compañeros para el resto de las actividades, para que tengamos un público más nutrido en las siguientes actividades. Yo dejo el uso de la voz en quienes son los participantes de esta primera actividad. El doctor Francisco Higuera Castro, que va a moderar esta actividad, y la maestra Elisa Aragón, que es la participante comentarista esta mañana. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al doctor Figueroa. En su carácter de director de nuestra facultad y como bien lo precisaba, la idea de estas jornadas está planteada en la lógica de que nuestra comunidad estudiantil principalmente, pero también de profesores y trabajadores, puedan advertir que en nuestro seno, en nuestro quehacer cotidiano y en el desempeño de algunos de nuestros alumnos de nivel licenciatura y posgrado, existen experiencias exitosas que es importante que se socialicen para que a su vez vengan a incentivar a quienes en grados inferiores en ocasiones no, digamos, no les da tanta claridad o no nos queda tan claro lo que pueden seguir realizando a partir de, digámoslo así, cumplir con nuestras tareas cotidianas. Por eso el diseño de esta jornada está pensada en la lógica de esas experiencias que realizan principalmente compañeros de nuestra comunidad estudiantil, pero también magisterial, ¿no? Ya el director nos enunciaba las actividades que se realizarán. Por lo tanto, y marcando esa diferencia con buena parte de lo que sucede en otras facultades en estos días, pues queremos o aspiramos a que sean experiencias que nos integren y que además nos ayuden a poder seguir empujando este, digamos, quehacer académico cotidiano a mejores niveles. El día de hoy, con este inicio de jornadas, me complace mucho compartir este espacio con la maestra Annelise Aragón Jiménez, quien en este contexto, digamos, a quien le hemos pedido que nos platique sus experiencias en el desempeño de su posgrado, a partir de que en marzo de este año la maestra Annelise recibió el premio estatal de posgrado en su modalidad de tesis de maestría, lo cual es, digamos, motivo de orgullo para nosotros, y nos interesa que también esto se sepa, se comparta, y bueno, qué mejor que ella nos platique lo que ha sido su desempeño y, digamos, muy entre nosotros, muy en confianza, pueda ella tener espacio y además transmitirnos sus experiencias. Con la tesis de maestría titulada La inversión en capital humano y la inversión en investigación y desarrollo como factores de crecimiento económico de la región noroeste de México, la maestra pues participó en este concurso estatal y obtuvo el primer lugar en tesis de maestría dirigida por el doctor Jorge Rafael Figueroa Elenes en sus funciones de académico, no de director, pero bueno, él fue quien dirigió su tesis. Entonces, pues la maestra es ampliamente conocida por todos nosotros. Sin mayor preámbulo, porque ella es la que tendrá que platicarnos, pues cedo el uso de la palabra y al final
Si hay algún tipo de comentario, preguntas que deseen hacer, pues con mucho gusto abrimos espacio para que puedan ustedes hacerlas directamente a la expositora, ¿no? Adelante, maestra, por favor. Gracias, muy buenos días. Pues primero que nada quiero agradecer a las autoridades de la facultad por invitarme esta mañana a compartirles un poco de la experiencia que ha sido estar en el posgrado de la facultad. Me es muy grato porque más que nada los alumnos de licenciatura muchas veces no alcanzan a conocer los beneficios y las oportunidades que da estudiar un posgrado, no solo al egresar del mismo, sino durante el estudio del posgrado, ¿no? Lo que les vengo a platicar esta mañana es un poco mi trabajo de tesis. ¿Se pueden poner la presentación, por favor? Mi trabajo de tesis, que ya bien lo he mencionado, me otorgaron el premio a la mejor tesis de posgrado junto con el doctor Jorge Rafael Figueroa Elenes, a quien también se le reconoció como director de tesis de la misma. Les voy comentando. Mi trabajo se titula, como ya bien lo comentó el doctor Higuera, la inversión en capital humano y la inversión en investigación y desarrollo como factores de crecimiento económico de la región noroeste de México. Lo que busca esta investigación es insertarse en la discusión que ya se viene dando desde hace algunos años sobre si el capital humano y la investigación y desarrollo, o lo que comúnmente conocemos como I+D, explica o es capaz de explicar o no el crecimiento económico de una determinada región. En este caso yo me basé en la región noroeste de México. El objetivo de esta investigación es conocer en qué medida las variables de capital humano en investigación y desarrollo han impactado en los procesos de crecimiento y desarrollo de una determinada región del noroeste de México en los últimos años, y de él se desprenden objetivos específicos como identificar hasta dónde y de qué manera los procesos de formación de capital humano han impactado en el crecimiento de la economía de la región. También analizar el comportamiento de indicadores relacionados con la I+D. Y como les comento, pues esta investigación tiene tres variables fundamentales: la que se refiere al crecimiento económico, capital humano e I+D. Entonces esta investigación busca encontrar los vínculos entre el comportamiento de las variables explicativas, que son I+D y capital humano, con el crecimiento, la dinámica de crecimiento y desarrollo regional. Finalmente, probar la fortaleza de estas variables para, en base a ello, sentar las bases para que se puedan fundamentar políticas encaminadas a orientar y mejorar el crecimiento económico, no solo a corto plazo, sino a largo plazo en la región de estudio, que es el noroeste de México. La hipótesis que plantea esta tesis es que el crecimiento y desarrollo económico que ha caracterizado a la región noroeste de México ha sido escaso y heterogéneo, y que esto es posible explicarlo mediante el análisis de las variables de capital humano e investigación y desarrollo. La primera parte de este trabajo habla un poco del contexto de la región noroeste de México y de las variables de estudio. En primer lugar, la región noroeste de México está conformada por 4 entidades federativas, que son Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. En conjunto, esta región constituye el 19.5% de la superficie total del país y el 8.1% de la población nacional. Hablando de crecimiento económico en el periodo 2000-2012, que fue el periodo en el que analicé en mi tesis, pues vemos que el noroeste de México tuvo un crecimiento del 3.57%, mientras que el crecimiento promedio nacional fue de 2.74%. Entonces, el noroeste de México tuvo un crecimiento mayor al promedio nacional. Si analizamos la estructura del PIB en los 3 sectores, vemos que el sector servicios es el que tiene una mayor participación en el Producto Nacional, con casi el 62%, y de ello el noroeste aporta solo el 8%.
Después el sector industrial con 35%, donde el noroeste aporta sobre el 8%, y el sector agrícola, que es el que tiene menos participación en el Producto Nacional, el noroeste de México aporta el 17%. Entonces, el noroeste de México tiene una participación mayor en el sector que menos tiene aportación al Producto Nacional. Si nos vamos a analizar el producto regional, vemos que las actividades terciarias son las que más tienen participación en el producto de la región, casi el 60%, y las que menos tienen aportación son las actividades primarias. Dentro del sector terciario, la entidad de la región que más aporta a este producto es Baja California. En las actividades secundarias es Sonora, y en las actividades primarias pues Sinaloa. En los tres sectores, la entidad federativa que menos aportación tiene es Baja California Sur. Vemos aquí, cabe señalar que Sinaloa tiene una aportación mayor también en el sector que menos participación tiene en el producto de la región. Ahora vemos la participación en el producto estatal. En cada una de las entidades federativas que conforman la región noroeste de México, las actividades terciarias o el sector servicios son los que tienen mayor participación en su producto. Tiene mayor del 50% en las actividades en el sector servicios, y la menor participación en el producto de los estados es en las actividades primarias, con el 10% cuando mucho en Sinaloa. Ahora, esta parte de la medición del impacto del capital humano y la inversión en I+D en los procesos de crecimiento económico regional habla más que nada de la metodología utilizada en este trabajo de investigación. El trabajo se basó en tres partes principalmente. La primera es un análisis de correlación entre indicadores de crecimiento económico e indicadores de capital humano e I+D. Después me fui a una parte de la econometría espacial que se llama análisis exploratorio de datos espaciales, y después recurrí a la econometría clásica con los modelos de datos de panel. En la primera parte del análisis de correlación tomé en cuenta 14 indicadores relacionados con las variables explicativas que son capital humano e I+D, y las correlacioné con un indicador de crecimiento económico, que es la tasa de crecimiento del PIB 2003-2012. Por mencionar algunos, tomé en cuenta los posgrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, las becas nacionales vigentes, centros de investigación, presupuesto para ciencia y tecnología, matrícula de posgrado que sea afina a ciencia y tecnología, también matrícula de licenciatura afina a ciencia y tecnología, investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, patentes otorgadas y solicitadas en cada una de las entidades, también las empresas manufactureras que invierten en I+D en sus procesos de producción, viviendas con computadora, viviendas con acceso a internet. Todos estos datos fueron tomados del Foro Consultivo Científico y Tecnológico en su Ranking Nacional de Ciencia y Tecnología del 2011. En la segunda parte, donde abordo una primera parte de la econometría espacial, en el análisis exploratorio de datos espaciales, o AED por sus siglas, utilizo tres tipos de mapas que me están ayudando con la representación de la tendencia central. Los mapas de cuartiles, que permiten observar, en primer lugar, el grado de asociación entre los valores de cada variable que presenta cada municipio, con el fin de identificar concentraciones de valores de los mismos que estén muy altas, o por el contrario que estén muy bajas, concentraciones de valores muy altos o muy bajos de cada una de las variables. Después, los mapas de desviación típica, que agrupan los valores de las observaciones en categorías que de acuerdo a múltiplos de la desviación estándar de cada variable, y permiten observar qué tan lejos se encuentra ese valor del promedio de esa variable. Por último, los mapas de percentiles, que me ayudan a representar los valores atípicos o outliers que les llamamos,
y permiten identificar estos valores muy altos o valores muy bajos que puedan ser no representativos de la distribución normal y que afecten las análisis estadísticos. Después, en la econometría clásica realicé dos modelos, uno a nivel nacional, que es un modelo de corte transversal de las 32 entidades federativas, donde, bueno, los dos modelos tengo como variable dependiente a indicadores de crecimiento económico y como variable explicativa a indicadores que tienen que ver con el capital humano y la I+D. Entonces, el primer modelo fue a nivel nacional, cada una de las 32 entidades federativas, donde el PIB per cápita de cada estado en el periodo 2009-2012 está explicado por el número de becas nacionales vigentes del CONACYT en el año 2009 y una variable dicótoma que se refiere a las patentes otorgadas en cada estado, donde si en ese estado no hubo ninguna patente otorgada en ese año, toma el valor de 0, y si hay al menos una patente otorgada, toma el valor de 1. El segundo modelo es un modelo de datos de panel a nivel municipal, toma en cuenta los 100 municipios que conforman la región noroeste de México para los años 2000 y 2005. Igual, la variable dependiente es el PIB per cápita municipal en pesos y está explicado por el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más y la tasa de alfabetización de la población. Esta parte ya presenta los resultados de mi investigación, los resultados empíricos. En primer lugar vemos los resultados del análisis de correlación. Lo primero que podemos observar es que todas las variables o todos los indicadores tomados en cuenta tienen signo positivo, es decir, que caminan en el mismo sentido que el crecimiento económico. Alguna mejora o un aumento en cualquiera de estos indicadores ha venido acompañado de un crecimiento también en el económico de la región. Vemos que el que tiene una mayor correlación es los centros de investigación por cada 100.000 habitantes, con un valor de .522, significativo al 1%, y después la población de 18 años y más con estudios de posgrado con un valor de .366, significativos al 5%. Los que menos correlación tienen son las empresas manufactureras grandes que invierten en I+D en sus procesos productivos y también las becas nacionales vigentes. Aunque tienen valores bajos, de todos modos son positivos, lo que confirma la hipótesis de que el capital humano afecta positivamente el crecimiento económico. Ahora, el análisis exploratorio de datos espaciales, tenemos primero los mapas de cuartiles, tenemos ahí las tres variables que estamos analizando, y para el caso del PIB per cápita en el año 2005 se observa que el estado de Baja California presenta 4 de sus 5 municipios en el cuartil más alto. Por el otro lado vemos que el estado de Sinaloa presenta a la mayoría de sus municipios en los 2 cuartiles más bajos de PIB per cápita. Para el caso de la variable de escolaridad, en el año 2005 también posiciona al estado de Baja California en el primer lugar, teniendo 4 de sus municipios teniendo a todos sus municipios en el cuartil más alto. Y en cuanto al nivel de alfabetización, se muestra que Sonora es en la región la entidad con mayor número de municipios en el cuartil más alto de esta variable. Y sin embargo, casi todos los municipios de la región se encuentran en los 2 cuartiles más altos. Ahora, en los mapas de desviación típica se puede observar que para el PIB per cápita el estado de Sinaloa es la entidad que tiene más municipios con valores por debajo de la media. Todos los municipios del estado de Sinaloa están entre 1 y 2 desviaciones estándar por debajo de la media. La mayor parte de los municipios de la región se encuentran en un rango de una desviación estándar por debajo o por encima de la media. En cuanto al nivel de alfabetización, en el año 2005 gran parte de los municipios presenta valores en promedio y una desviación estándar por encima de la media. Cabe también resaltar que
no hay municipios en el cuartil más alto de alfabetización, ¿no? en este caso de esta variable. Ahora, el mapa de percentiles para el caso del PIB per cápita en el año 2005, vemos que hay un municipio en el estado de Sonora que presenta un comportamiento particular, es el único municipio que está en el percentil más alto, que es el municipio de Nacosari de García. Tiene valores muy altos. En el caso de escolaridad, también en Sonora, hay un municipio que se encuentra con valores muy altos y un municipio que se encuentra con valores muy bajos. El muy alto es Hermosillo y el más bajo es Quiriego. Lo mismo en alfabetización en el estado de Sonora, Cananea, el municipio de Cananea presenta valores muy altos y Quiriego también presenta valores bastante bajos. Entonces, en las tres variables, los outliers o los puntos atípicos están en el estado de Sonora. Ahora, como ya se ha mencionado, el primer modelo es un modelo a nivel nacional que es de corte transversal y muestra la manera en que la dinámica de crecimiento del PIB se explica por una variable relacionada con capital humano, que son las becas, y una variable relacionada con la investigación y desarrollo, que son las patentes. En los resultados vemos signos positivos como se esperaban signos positivos y estadísticamente significativos. Vemos que tanto las becas nacionales como las patentes afectan positivamente el crecimiento económico, todas son significativas a un nivel de 1%, globalmente significativas también, en conjunto explican casi el 56% del comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB. Entonces, en este caso, con la variable dicótoma podemos observar que si el número de becas se mantiene constante, si un estado presenta una patente otorgada en ese año, va a tener 1.6% mayor su tasa de crecimiento que otra entidad que no tenga una patente registrada en ese año. Ahora, el segundo modelo permite analizar ahora en el ámbito municipal la relación de estas variables del PIB per cápita con el nivel de escolaridad y el nivel de alfabetización. El primer modelo que se realizó fue un modelo con coeficientes constantes. En este modelo los resultados son también significativos, positivos, significativos a cualquier nivel de significancia, también explicando el 46% del comportamiento del PIB per cápita. Vemos que el nivel de escolaridad tiene un impacto ligeramente mayor que el nivel de alfabetización, pero para evitar riesgos de sesgo de las variables en los resultados, se estimaron también modelos de efectos fijos en sección cruzada y en series de tiempo. Este es el modelo estimado con efectos fijos en sección cruzada. Este asume que cada variable explicativa tiene un coeficiente distinto para cada una de las entidades del país, para cada uno de los municipios, que es a nivel municipal. En este caso, la explicación del comportamiento del PIB per cápita es conjuntamente explicada por las variables del nivel de escolaridad y el nivel de alfabetización en un 98%, significativamente. Sin embargo, la variable de analfabetismo no salió significativa a los niveles convencionales, solamente la variable de escolaridad. Entonces se pasó a la estimación del modelo con efectos fijos en series de tiempo. Este ahora asume que cada variable tiene un coeficiente diferente para cada uno de los años analizados. Aquí los resultados fueron nuevamente, confirmando la hipótesis, positivos a cualquier nivel de significancia, globalmente significativos, y en conjunto el nivel de escolaridad y el de alfabetización explican el 47% del comportamiento del PIB per cápita. Entonces, finalmente el modelo resultante es este. Esto permite señalar que la tasa de crecimiento del PIB per cápita en la región noroeste de México, considerando los mismos niveles de escolaridad y alfabetización,
fue de 0.024 mayor en el 2000 que en comparación con el 2005. Entonces, las conclusiones a las que llegué en mi trabajo de investigación fueron las siguientes. Una, que es posible confirmar la hipótesis que se sostiene de que las variables de capital humano y de I+D tienen un impacto positivo y significativo sobre el crecimiento económico de la región noroeste de México. En segundo lugar, lo que nos permitió confirmar el análisis de correlación es que, de hecho, las variables en cuestión, que son crecimiento económico regional e indicadores de ciencia, tecnología e innovación, caminan en el mismo sentido. Una mejora en uno de ellos, en una de las variables explicativas, capital humano o I+D, viene acompañada de una mejora en el crecimiento económico. El análisis exploratorio de datos espaciales también fortalece la hipótesis de la investigación, coincidiendo los estados con más altos niveles de PIB per cápita y aquellos con mayores grados de escolaridad y mayores grados de alfabetización en los niveles más altos de cada variable. También los resultados de este trabajo confirman que los modelos utilizados explican de manera adecuada el crecimiento económico a partir de las variables capital humano e I+D. Primero, el análisis a nivel nacional que se realizó a partir de indicadores referidos a becas y patentes revela que hay un impacto positivo y significativo de estas variables en la tasa de crecimiento del PIB en el periodo 2009-2012. Por último, el modelo que analiza el comportamiento de las variables para los municipios de la región confirma que tanto la tasa de alfabetización como el nivel de escolaridad de la población de 15 años y más explican de manera positiva y significativa el comportamiento del PIB per cápita en la región, concretamente en los años 2000 y 2005. Además, se muestra el impacto que estas variables es mejor expresado mediante un modelo que maneja datos de panel con efectos fijos en series de tiempo, afirmando que las diferencias entre los años tomados en cuenta, que fue el 2000 y 2005, son significativas. Ese fue en general mi trabajo de investigación, mi trabajo de tesis. Además, les quiero comentar que el estudio de un posgrado es muy importante porque te da muchas oportunidades, como les comentaba, no solo al salir, sino también a lo largo de su estudio. Por ejemplo, tuve la oportunidad de irme a estancias, y mis compañeros también, estancias nacionales e internacionales. Particularmente les quiero platicar que fui a la Facultad de Economía y Empresa en Barcelona. Fui con un investigador, el doctor Enrique López Vaso, que de hecho fue muy importante para mí porque lo tomo en cuenta en mis antecedentes, en mi marco teórico de la investigación, y pues fue muy importante el contacto con él, el intercambio de conocimiento, y pues aconsejarles más que nada que se acerquen a los investigadores por lo pronto de la facultad, que se interesen en los proyectos de investigación, que lean, que no nada más vengan a la escuela y se vayan, sino que se interesen en lo que está pasando en la economía, lean los periódicos y se acerquen a los proyectos de investigación, que eso les va a ayudar a no llegar en blanco a un posgrado, sino ya tener una base de lo que es la investigación, no solamente en las materias de metodología, sino ya en la práctica, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.